el movimiento que le hicimos o el lugar que le he puesto. Porque anoche tuvimos vigilia, pues estábamos seteados aquí y aquí mismo le hemos dejado porque mañana también tenemos el servicio y no queríamos cambiar de un lugar a otro. Pero aquí estamos, así que perdone, no tengo poder sobre esta tecnología y a veces nos traiciona, todo es en vivo, todo puede pasar, pero aquí estamos, vamos a seguir en este estudio. Voy a leerlo porque voy a darle delete al otro video, así que vamos a tener que chequear y ya voy leyendo verso a verso. Dice, el paralítico de Bethesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Decíamos que me gustaba mucho porque el pueblo de Israel es un pueblo muy alegre, ellos celebran y le damos gracias a Dios porque nosotros también somos un pueblo muy alegre. Nos gusta celebrar todo y nos gozamos en el Señor. ¿No verdad, Xiomara? Nos gozamos anoche en la vigilia. Así que si te la perdiste, hermano, este próximo viernes, a petición de los hermanos, vamos a tener otra vigilia. Pero vamos a hacer esta vez este viernes, pero no van a ser todos los viernes. Pero para que los hermanos que no estuvieron y puedan conectarse, este próximo viernes también tenemos vigilia. Así que anótese para que esté con nosotros y poder adorar. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Esos pórticos son puertas pequeñas y le llamaban las puertas de las ovejas. Dice, y esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Y les hablaba acerca de estos lugares que yo he visitado. Lo he visitado en Ecuador, aguas termales. Lo he visitado en México, también aguas termales, y en Jerusalén, en el Mar Muerto, que hay aguas termales. Así que vamos a estar viendo este pasaje para ver qué es lo que acontece con estos enfermos, con los cojos, con los ciegos, con los paralíticos. Dice, el 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba, dice que él agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, imagínense. Piense usted un poco, eran más de 3 décadas. Cada década tiene 10 años. Así que él tenía 30, prácticamente, no sé exactamente cuántos años tenía, pero 38 años era casi 4 décadas. Era mucho tiempo. La condición de este hombre había estado enfermo y dice que él no tenía quien lo metiera al estanque porque cuando las aguas se agitaban todo el mundo quería entrar y como él era paralítico no podía entrar. Entonces dice que ya la duración del movimiento de las aguas no era mucho tiempo, era poco tiempo. Entonces la gente se metía para poder ser sano. Y él dice, cuando él tiene un encuentro extraordinario con Jesús. Por eso que me encanta, porque cuando tú tienes un encuentro extraordinario con Jesús, tu vida cambia. Y asimismo cambió la vida de este hombre que ya tenía 38 años, dice enfermo. Dice, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Imagínense por un ratito usted, si usted tiene 38 años enfermo en una cama, esperando un milagro de Dios, y de repente Jesús viene a tu vida y te dice, y te hace la misma pregunta, ¿quieres ser sano? Tú dirías, Señor, no he querido, lo estoy esperando desde hace muchos años. Yo creo que él le gritaba y le dijo, seguro que quiero ser sano. Y me da alegría de saber que todos nosotros cuando nos encontramos en Jesús, estábamos enfermos del pecado.
estábamos enfermos, desviados. Y cuando encontramos a Jesucristo, la pregunta que nos haría el Señor es, ¿quieres ser salvo? Y esa es la pregunta que se está hablando ahora y la invitación que se te está haciendo casi todas las noches a través de las predicaciones de nuestro ministerio y las predicaciones de otro ministerio. Jesús te está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres la vida eterna? Jesús está haciendo la pregunta y a este hombre que tenía ya 38 años enfermo, le pregunta a Jesús, ¿quieres ser sano? Y este hombre, claro, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús tenía el poder, aleluya, no las aguas. Jesús tenía el poder para decirle a este hombre, toma tu lecho y anda. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene el poder para salvar, para rescatarte, para libertarte, para perdonarte. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Por eso es que nuestra vida cambia. La vida de este hombre que estuvo 38 años enfermo cambió por completo. ¿Usted sabe lo que es estar sano después de 38 años? ¡Wow! Eso es algo hermoso. Así que el 7 dice, el Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otros desciende. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Cuando nosotros estuvimos en Jerusalén, nos tocó pasar un sábado, ¿no verdad? Y ese sábado nos mandaron a hacer una visita a otro pueblo porque en Jerusalén la gente no trabaja, no cesan las labores, las tiendas, el comercio. El día sábado, ellos desde la mañana hasta que caiga el sol, ellos no trabajan, todo estaba cerrado, así que nos mandaron a otro lugar para que nosotros podamos, Dios te bendiga, Susi, para que nosotros podamos hacer turismo en otra área, y fue algo que nos impresionó mucho, cómo ellos guardan ese día, lo consagran al Señor. Imagínense, nosotros decimos el día domingo, que es el día del Señor, muchos, no, es que ese domingo no he hecho la compra, no he lavado, no he hecho las diligencias que tenía que hacer, y comenzamos a comprometer el día del Señor, y desde ahí ya el enemigo está ganando terreno. Porque el día del Señor debe ser un día sagrado para nosotros. El día de ir a adorar al Señor, el día de esa convocatoria. Yo siempre le digo a mis hermanos, cuando subimos a Jerusalén, cuando sales de tu casa, desde ahí ya estás saliendo de tu casa, camino a Jerusalén a adorar, a tener una fiesta con el Señor, en el lugar de reuniones, donde te reúnes con tus hermanos de la fe para adorar y bendecir el nombre del Señor. Y nos llamaba la atención lo impresionante, la reverencia que ellos tienen en guardar su día del Señor, su día de reposo. Esperamos en el Señor que el Señor nos enseñe realmente a no comprometer nuestro día, a comprometerlo con el Señor. Nosotros lo dedicamos todo el domingo. El domingo tenemos reuniones, hacemos las comidas, las celebraciones, y luego hacemos reuniones de consejos de cuerpo con los jóvenes, pero nosotros ocupamos mayormente todo el domingo para el Señor. Y es algo bonito cuando tú le das ese día. Entonces, el día de reposo para ellos es algo muy serio. Y cuando dice que este milagro sucede en el día de reposo, entonces eso es lo que hace que los judíos se indignaran contra Jesús. Entonces le dice Jesús, aleluya, en el 10, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado en el día de reposo
no te es lícito llevar tu lecho. Es decir, el lugar donde ellos se acostaban, la sábana o la camilla donde ellos se acostaban, pues el Señor le dijo, toma tu lecho y vete. El hombre seguro se cogió su cama o su camilla, se lo puso en su hombro y él se fue. Entonces lo encontraron los judíos, los religiosos, y lo cuestionaron porque era el día de reposo y él no podía cargar nada. Ellos no cargan nada. Imagínense que nuestras maletas tuvieron que ser guardadas y nosotros tuvimos que llevar una maleta chiquitita con la ropa que íbamos a usar durante el día sábado porque nuestro equipaje todos quedaban guardados, porque ese día en Jerusalén no iba a haber transportación, no había asistencia de nada. Entonces tuvimos que irnos a Belén, en Belén, que lo tienen los palestinos, para poder hacer el turismo. Visitamos el nacimiento de Jesús, visitamos también donde fueron los pastores anunciados el nacimiento de Jesús, donde ellos vieron la estrella, pero está en la área palestina. Entonces, tuvimos que llevarnos una maleta pequeña. Así que así de serio es el día de reposo allá en Israel. Y cuando ellos lo encuentran, los fariseos encuentran a este hombre y le dice, no te es lícito llevar tu lecho. El 11 dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Es decir, en otras palabras, dijo, mira, yo no sé nada. Yo he estado enfermo por 38 años. Aquí vino un hombre y declaró sanidad por mí y me dio órdenes y yo he hecho lo que él me dice. Así que yo no tengo nada que ver con eso. Él estaba tan contento que él ni siquiera sabía que era día de reposo ni nada. Él lo que sabía que Jesús lo había sanado en ese momento, que Jesús le había dado esa libertad en ese momento, que Jesús había acabado con esa vida de desgracia a su vida, que Jesús había dado esperanza a ese hombre después de 38 años. Hablábamos que hay momentos que hay que orar, hay momentos que tienes que orar y orar y orar y pasa un año y no sucede nada y sigue orando y sigue orando y sigue orando y pasan 3 años y no sucede nada y vas a tener que seguir orando porque en algún momento Dios va a llegar y va a decir, toma tu lecho y ándate. Ahí está tu milagro resuelto. Por eso Dios nos enseña, siempre el apóstol nos hablaba que había que orar sin cesar, que oremos en todo tiempo, que llevemos nuestras cargas delante del Señor, porque en algún momento el Señor va a terminar con ese momento que terminó de desgracia de este hombre, de enfermedad, de atadura, de problema, de situación, y vas a ser liberada, vas a ser liberado de eso que tanto te ha atormentado por años. La palabra del Señor tiene poder. Aleluya. Dios tiene poder. Y entonces le dice el 13, y el que había sido sanado no sabía quién fue que lo sanó, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo Jesús al hombre que lo había sanado, dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Quiere decir, no todo el tiempo las pruebas son porque has pecado, pero hay unas consecuencias que sí trae el pecado. Hay unas consecuencias que trae el pecado, porque Jesús le dice aquí, mira, has sido sanado, le recordó al hombre, tú has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermano, o alguna cosa peor después de 38 años de haber estado este hombre enfermo, en unas condiciones terribles, porque imagínense, no había ni siquiera, pareciera que él no tenía ni siquiera pariente, porque no había quien lo ponga en el estanque cuando se movían las aguas. Así que el hombre
a lo mejor vivía solo, tenía que hacerse sus cosas solo como podía. Y el Señor le dice eso, así que también nos dice a nosotros, hemos sido liberados, hemos sido sanados, hemos sido hermanos limpios, hemos sido consagrados. Tengamos cuidado, no juguemos con el pecado, porque el diablo te tira lazo, te ata, y no sea que venga cosas peores a nuestra vida por ser hijos de desobediencia y no escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos porque entonces él se dio cuenta que fue Jesús que lo había sanado. Y dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Jesús era el que le había sanado. Y dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Tal vez vamos a ser perseguidos porque amamos a Dios. Vamos a ser diferentes porque hemos decidido seguir una vida diferente. Nos van a criticar, nos van a decir, ve, ¿y esta qué se cree ahora? Porque queremos ser diferentes para el Señor. Pero la palabra de Dios dice que es mejor agradar a Dios que a los hombres. Así que yo te animo a seguir siendo diferente. Yo te animo que esa diferencia tiene que ver que el Señor habite en nuestros corazones, que el Señor ha sanado nuestras heridas, que el Señor nos ha levantado. Y como dice, no volvamos atrás, sino que sigamos hacia adelante. Te animo a que sigas adelante, que no retrocedas. No le permitas al enemigo que te empuje. Aleluya, porque a veces nos empuja con violencia, pero en el nombre de Jesucristo, con violencia también el Señor nos levanta en el nombre de Jesús, para gloria de su nombre. Aleluya. El 17 dice, y Jesús le respondió, porque le estaban cuestionando a él. Dice que los judíos lo querían matar. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Aleluya. El pastor decía anoche que el Señor, una de las cosas que el Señor no podía hacer es irse de vacaciones, porque Él todo el tiempo está trabajando, decía Él. Yo creo que el Señor sí toma su tiempo de descanso, cuando ya ve que todo está bien y Él sabe delegar a sus ángeles. Así que Él es muy buen director administrativo. Él delega, para eso tiene su ejército de ángeles. Para eso nos tiene a nosotros aquí en la tierra, haciendo el trabajo que nos toca hacer. El Señor sabe delegar y tenemos que aprender a delegar, porque el Señor no lo hace todo solo. Dios usa a su pueblo, todo aquel que está disponible para ser usado, para decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. El Señor te va a usar. Te va a usar grandemente. Pero primero te tiene que pasar por los sedazos, como dice, por la prueba. Este hombre pasó 38 años, casi 4 décadas enfermo. Y yo me imagino que este hombre fue por aldea y aldea, aldea y aldea, y la gente que lo conocía, que lo veía, que daban testimonio, y este no era el enfermo, este no era el paralítico, este no era el ciego, porque ahí entraban todos, dice que entraban los ciegos, los cojos, los paralíticos, aleluya, que estaban ahí, ¿no, verdad? Entonces yo digo que el hombre también era paralítico porque dice que no había quien lo pusiera en el estanque. Entonces la gente lo conocía, pasaban por ahí, lo veían. Ahí viene le dicen, ahí viene el cieguito, ahí viene el cojito, ahí viene el paralítico, ahí viene, te dan el distintivo con lo que te conocen. Entonces este hombre, solo con su testimonio, hermano, solo con su testimonio de su sanidad, ya andaba predicando por todas las aldeas. Y él podía decir, yo era cojo, yo era ciego, pero ahora veo la luz de Jesucristo. Yo era un pecador y ahora soy libre en el nombre de Jesucristo. Yo era tal vez una prostituta, dicen otras, y ahora soy libre. El Señor me ha libertado. Yo era un drogadicto y ahora soy libre por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Yo era, no sé, ¿qué tú eras? Pero yo era una soberbia, una orgullosa, una vanidosa. Y el Señor me ha libertado. Porque Dios dice que Él resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los vanidosos.
El Señor quiere corazones sencillos. Quiere hacerte resplandecer de su gloria. Así que este hombre, yo creo que se convirtió en un evangelista. Solo con su milagro, su testimonio. Por eso es que en nuestra vida, hermano, todo lo que nos ha tocado vivir tiene que servirnos para dar testimonio de lo que nosotros éramos y ahora somos. Aleluya. Que nosotros éramos esclavos del pecado y ahora no. El Señor nos ha libertado, nos ha dado una nueva oportunidad de seguir hacia adelante. No te ensucies con el lodo, no le permitas al diablo revolcarte. No sea que venga algo peor para tu vida o para mi vida. Tenemos que tener temor del Señor. Dice que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor con los desobedientes, con las personas que hacen maldades. Y anoche hablábamos y leíamos los mandamientos y también en Proverbios que 6 cosas aborrece Jehová y una abomina su alma. ¿No es verdad? Así que es importante que nosotros aprendamos a usar nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en nuestra vida para proclamar el día agradable, para convertirnos en esas predicadoras, en esas evangelistas con nuestro testimonio, porque podemos decir ahora somos libres, Señor. Me siento libre porque tú has perdonado, has quitado todo yugo. Escuchaba hoy una conferencia que decía, hay gente que lo tiene todo, ricos que se han quitado la vida. ¿Por qué se han quitado la vida? Si han tenido una familia, han tenido fama, han tenido dinero. Pero ¿sabe qué? No han tenido lo que tú y yo tenemos, que es a Jesucristo en el corazón. Y si hay personas que se han quitado la vida, que eso duele demasiado cuando sabemos que una persona que caminó en el evangelio y se quita la vida sabiendo que el enemigo los ha engañado grandemente, porque ningún homicida o suicida entra en los reinos de los cielos, porque Dios te dio la vida y Él te la toma. Uno no la puede tomar, uno no se la puede quitar. Eso son mentiras del enemigo. Hacerte creer que tú puedes tomar tu vida y quitártela. Así que reprendemos todo espíritu diabólico en el nombre de Jesucristo que quiera tomar tu vida. La vida de nosotros nos la regaló el Señor. Y el Señor es el que la va a tomar cuando Él decida. Ni siquiera este coronavirus, ¿ok? Si el Señor no es el tiempo para ti, no lo ha decidido así, no tengas temor. Cuando vivimos en el Señor conoce nuestros días. El Señor sabe nuestro tiempo. Así que vivamos en confianza con el Señor y avancemos y usemos nuestra vida. Usemos ese milagro que hizo Dios en nuestra vida para poder dar a conocer el mensaje de Jesús. Este hombre no le importó nada, no le importó que era día de reposo, no le importó nada, no le importó los cuestionamientos que le hacían los judíos. Él sabía que había recibido su milagro, su milagro. Asimismo a nosotros no nos tiene que importar nada. Lo que nos tiene que importar es que sabemos que el Señor pagó con su vida, con su sangre, mi libertad. Y por eso hoy soy libre. Libre de la condenación, libre del infierno, libre de la perversidad, libre. El Señor me ha hecho libre para poderlo adorar. Que hoy tengo entrada al lugar santísimo para poder adorar su nombre con libertad, con amor, con confianza. Yo me imagino que este hombre jamás se iba a olvidar de que ese hombre llamado Jesús fue el que hizo el milagro de su vida. Nosotros jamás debemos de olvidar que es Jesús el que nos ha libertado. Y para terminar, el 13 y el 17 y 18 dice, y respondió Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Es que Él era Dios. Ellos no podían entender eso. Pero
Bendito Jehová que no lo entendieron, porque si lo hubieran entendido, tú y yo no tuviéramos salvación. Pero dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, eres un hijo de Dios. Si tú no lo has recibido a Jesucristo, eres una creación de Dios. ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? Aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue Él el que murió. No fue nadie más el que murió y resucitó al tercer día. Y hoy está, dice, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Así que, hermoso el libro de Juan. La próxima semana vamos a seguir en el mismo capítulo 5 y vamos a conocer la autoridad del Hijo. Ahí hay unas verdades tremendas, la autoridad del Hijo. Imagínense la autoridad del Hijo. Tú y yo somos hijos de Dios. Vas a conocer cuál es la autoridad que tienes tú en Jesucristo. Aleluya. Somos hijas de Dios, somos hijos de Dios. Así que, hermanos, si tú no conoces de Jesucristo y quieres ser un hijo de Dios, lo único que tienes que reconocer el sacrificio de Jesús en el Calvario y decir, Señor, reconozco que soy un pecador. Señor, reconozco que necesito salvación. Me arrepiento de todos mis pecados, abro mi corazón y te invito a morar en mi corazón, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y acéptame como uno de tus hijos. Hazme como uno de tus hijos. Y el Señor va a poner un sello muy especial, que es el sello del Espíritu Santo en tu vida, para que el enemigo sepa que tú no le perteneces. Tú has sido comprado a precio de sangre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa tarde. Les recuerdo que mañana tenemos la cena del Señor. Vamos a estar tomando la Santa Cena. Siempre el primer domingo de cada mes tomamos la Santa Cena. Y vamos a tener nuestro culto a la 1 de la tarde, nuestro servicio de adoración. Vamos a subir a Jerusalén. Vamos a ir a ese lugar donde tú vas dispuesto a adorar a Dios. Sube a tu Jerusalén a adorar, a celebrar el día agradable del Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado con el siguiente estudio de la autoridad del Hijo. Comparte este video para aquellos que no saben y no conocen de la palabra de Dios. Juan es un libro interesante y lo va a amar, a aprender y a conocer quién es Jesús verdaderamente. Dios te bendiga. Shalom.